La presión es una unidad de fuerza sobre unidad de superficie y se representa en kilogramos sobre metro cuadrado. La presión hidrostática, por su parte, se puede medir a partir de una posición en un plano considerado con respecto a uno de referencia, multiplicándolo por el peso específico del líquido, y bueno, el caudal es la cantidad de fluido que pasa por una sección por unidad de tiempo. Los fluidos generalmente se transportan por tubos de sección circular, que existen en una variedad de tamaños, de diámetros y también de propiedades y de materiales de fabricación. Bueno, en general se puede decir que no existe como una clara distinción entre las tuberías y los tubos. Sin embargo, en forma general, se puede decir que las tuberías tienen una pared gruesa, tienen un diámetro relativamente grande y se construyen en longitudes moderadas comprendidas entre los 6 y 12 metros. Y los tubos metálicos por lo general se pueden enroscar. No tienen, tienen paredes lisas, a diferencia de las tuberías que generalmente presentan paredes rugosas. Y bueno, se emplearon dentro de los cálculos para esta práctica varias fórmulas, dentro de las cuales se pueden mencionar las siguientes. Tenemos esta fórmula para obtener el número de Reynolds, donde cada constante significa lo siguiente. Tenemos que R es el número de Reynolds y que es adimensional. Tenemos que la V es la velocidad media que lleva el fluido en la tubería y que se mide en metros sobre segundos. Tenemos que D es el diámetro interno de la tubería medido en metros. P es la densidad del fluido medida en kilogramos sobre metro. Y la viscosidad, que tenemos representada por este símbolo, es la viscosidad del fluido en kilogramos sobre metro sobre segundo. Tenemos la ley de Poisson, también conocida como ley de Hagen-Poisson, y que nos va a servir para determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incompresible y uniformemente viscoso. Y bueno, aquí la tenemos. La pérdida de presión surge de esta fórmula y es la siguiente. Cambio de presión va a ser igual a 32 por la viscosidad, por el lado recto, por la velocidad media, entre el diámetro al cuadrado. Tenemos también la ecuación de Darcy-Weisbach, que es una ecuación que se emplea en hidráulica y permite el cálculo de la pérdida de carga debida a la fricción dentro de una tubería llena, la cual en su forma general pues es la siguiente, donde HF es la pérdida de carga debida a la fricción, que se mide en metros de columna de líquido. También la F es el factor de fricción de Darcy, que es adimensional. Tenemos L como la longitud de la tubería, que se mide en metros. D es el diámetro de la tubería, también medido en metros. B es la velocidad media del fluido, medida en metros sobre segundo. Y G es la aceleración de la gravedad, que en este caso pues, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, también este mismo científico en 1856 encontró que el flujo de las tuberías está dado por la siguiente función, por la siguiente fórmula, donde se puede calcular pues, el flujo a partir de esto. Bueno, donde Kp es un factor constante de permeabilidad, A es el área de la sección transversal de la tubería, H es la carga estática y L es la longitud del recorrido. El flujo, como sabemos, se mide en metro cúbico sobre segundo, y también es muy importante considerar y hacer las consideraciones necesarias para los accesorios que existan dentro de una tubería. Los accesorios más comunes son las válvulas, los codos, los ensanchamientos, las contracciones, las entradas, las salidas, las curvas y otras piezas de conexión. Entonces, todas las pérdidas de presión se pueden calcular mediante la siguiente ecuación, donde Kf es un coeficiente de pérdida de fricción y es un coeficiente de resistencia dimensional. Entonces, aquí tenemos en esta tabla proporcionada por Chacón Valle en 2010, tenemos algunos valores de los accesorios más comunes. Como podemos observar, tenemos aquí los codos, las T's, los acoples y uniones, tenemos las válvulas, tenemos las mediciones del flujo, expansiones también, bruscas, y bueno, aquí tenemos el valor que se le da y que se tiene que considerar para los cálculos. Bueno, la longitud equivalente es la pérdida de energía. La longitud equivalente es la pérdida de presión expresada en términos de longitud de un tubo, y esto es a causa de la fricción. Hablando de flujos laminares, se encuentran, voy a mostrar una tabla que muestra datos sobre pérdidas por fricción para accesorios y válvulas.
que es proporcionada por Kittredge y Rowley. Y bueno, es la siguiente, donde se pueden aplicar estas consideraciones del accesorios o de las válvulas dependiendo del número de Reynolds que se obtenga al momento de calcularse. Y ya esto solamente aplica para fluidos laminares.